Bien, y continuamos con nuestro panel Incidencia del Derecho del Consumidor en la Administración Inmobiliaria. Y es un gusto darle la bienvenida a quienes van a participar en este panel. María Alejandra Pérez, quien es directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, abogada especialista en Derecho Privado. María Alejandra, feliz de tenerte con nosotros. Ángela María Montero, quien es directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, politóloga y abogada, magíster en Derecho Privado, especialista en Derecho Comercial y especialista en Derecho Urbanístico y Público. Urbanístico y Público con una amplia experiencia, así que gracias por compartirla. Y nos acompaña también Rafael Gómez, quien es abogado especialista en Derecho Comercial. Muy bien, Rafael viene con barra y todo. Hay que animarlo para que haga una muy buena participación. Abogado especialista en Derecho Comercial con amplia experiencia como consultor, asesor y capacitador en temas relacionados directamente con el sector inmobiliario. Abogado de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander. Pues la barra para todos, por favor. Aplauso para todos. Gracias por acompañarnos y les doy la palabra. Muy buenas tardes para todos. Como les contaban, yo soy María Alejandra Pérez, directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, y hoy queremos hablarles sobre el consumidor inmobiliario. Si bien el título dice implicaciones del consumidor inmobiliario en la administración, realmente lo que queremos es hablar de las normas que regulan el consumidor inmobiliario en Colombia en general, en las transacciones inmobiliarias. Pero sobre todo, queremos hablarles a la larga de servicio. No se asusten porque vieron derecho inmobiliario, escucharon derecho inmobiliario, porque realmente cuando hablamos de normas de consumo estamos hablando de servicio, porque es que decirle a los clientes la información clara y la información veraz, pues es darle un buen servicio. Y eso es lo que busca la normativa del consumidor inmobiliario. Lo que busca la normativa del consumidor inmobiliario es que los clientes tomen decisiones de consumo informadas, no es más, es que sepan qué área tiene realmente la vivienda, cuándo les van a entregar las zonas comunes, ¿cierto? Es básicamente decirles lo que es y lo que toca. Entonces, por aquí no sé si ya me aparece la presentación. Y como les decía, es básicamente hablar de servicio, de un buen servicio. De eso se trata el consumidor inmobiliario. Decir lo que toca y lo que es. ¿Por qué? Porque hay unos elementos mínimos que se deben informar al consumidor y hay que decirle siempre la verdad. Ese es básicamente el mensaje que queremos contarles alrededor de esta conversación que tendré con dos colegas muy buenos como son Ángela y Rafael. Entonces, pues estamos en un país, digamos que este es el contexto. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor pobreza. Ese es un adagio supremamente popular en Colombia. La veracidad es discutible, ¿cierto? Por ahí hay unos que dicen que no, padre rico, padre pobre, pues ese libro nos dice que nada que ver, que no se puede comprar. Otros dicen, claro, ¿cómo vas a pagar arriendo? Hay que tener vivienda. Entonces, pues tal vez no sea tan cierta, pero definitivamente es una frase supremamente popular en Colombia y que está en el imaginario de muchos de los colombianos que consideran que tener casa es por fin tener algo de patrimonio y algo de estabilidad. Entonces, en este contexto en el que estamos, en un país en donde la gente considera que no tener casa es la mayor pobreza y que por lo menos hay que tener una vivienda, en ese contexto encontraron la importancia de regular al consumidor inmobiliario, de poner unas condiciones de veracidad y de claridad para las transacciones que se iban a hacer con ese consumidor inmobiliario. Entonces, eso es básicamente de lo que queremos hablar, de ese país que no es de propietarios, pero que es un país que aspira a ser propietario. Si vemos en Latinoamérica, pues no nos va muy bien, ¿cierto? Frente a Perú, que tiene un 65% de propietarios y que un 49% de esos ya pagaron la vivienda completamente. Eso me pareció bastante característico de Perú. Veía que en Perú no solamente tiene pues un porcentaje que es importante para Latinoamérica, sino que muchas de esas personas ya pagaron completamente su vivienda. No es como aquí que muchos de esos
propietarios lo que tenemos es un crédito hipotecario con Bancolombia, ¿cierto? Entonces realmente me parece bastante interesante esa cifra. En Argentina el 70%, altísimo. En Estados Unidos un 65% y México un 66%. En Colombia 56%, pero que además me pareció muy relevante ver que crecimos 10 puntos en 10 años. En una medición del 2011 del Banco Interamericano de Desarrollo aparecíamos en 46%. Esas políticas, ese Fresh No Bis y todos estos subsidios que hemos tenido para la vivienda de interés social y prioritario definitivamente ha sido valiosa. Entonces, pues ahí vamos creciendo. No somos todavía un país de propietarios, pero definitivamente somos un país que aspira a tener propietarios, a ser propietarios de vivienda, y en ese contexto entonces es donde queremos responder algunas preguntas sobre ese consumidor inmobiliario y sobre esa regulación que tenemos del consumidor inmobiliario. Entonces, pues empecemos con Ángela, que nos va a hablar sobre esa regulación que protege al consumidor. Bueno, en primera instancia, digamos que lo que tenemos que revisar en materia del derecho del consumidor, nosotros tenemos una normativa. Esta normativa aplica para todo producto, bien o servicio que estamos ofertando en los diferentes sectores, diferentes cadenas productivas. Nuestro marco legal está dado en la Ley 1480 de 2011, pues conocido como el Estatuto del Consumidor. Básicamente, ahí está la hoja ruta guía que nos indica qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de ofertar un bien, producto o servicio, digamos a nivel en Colombia. Nosotros encontramos a lo largo digamos que el mapeo, la búsqueda, el análisis de esta norma, varios decretos reglamentarios. Sin embargo, digamos que como lo indicábamos en este panel está dedicado al aspecto inmobiliario. Específicamente se reguló mediante un decreto reglamentario, el decreto 735 de 2013, el tema ligado a garantías respecto a bienes inmuebles, donde se derivan dos específicamente. Tenemos las garantías que son por acabados y líneas vitales, es decir, tuberías, todo este tipo de aspectos están regulados con una garantía legal de 1 año. Y tenemos otro tipo de garantía que ya tiene que ver con las garantías estructurales, pues, de la edificación como tal. Eso, digamos, dentro de nuestro marco legal es lo que tenemos en derecho del consumidor. Y es muy importante, como lo indicaba previamente María Alejandra, digamos que encontramos en el mundo inmobiliario muchas prácticas que realizan los constructores, realizan proyectos inmobiliarios, y siempre nos preocupamos o nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad me va a acarrear desarrollar un proyecto inmobiliario en Colombia con respecto a la información que yo voy a dar o la publicidad que yo voy a dar? Y no solamente con los constructores, sino también aquí juega un papel importante las inmobiliarias. Cuando las inmobiliarias o diferentes agentes se encargan como tal de la promoción de estos proyectos y el alcance que puede tener la información que se deriva, digamos, de esta campaña que se realiza cuando se hace la venta de proyectos. Entonces, digamos que eso, a grandes rasgos, es la regulación que tenemos en este momento en Colombia respecto al derecho inmobiliario y específicamente en el sector pues, de inmuebles, inmobiliario. Y pues digamos que ahí sí ya pasaría a compartir nuevamente con María Alejandra unos requisitos específicos que se tienen que tener en cuenta y que son muy importantes ponerlos de presente para el público que nos escucha el día de hoy. Gracias. Bueno, a la barra de Rafa sepan que va a hablar, yo ya le voy a dar la palabra, no se preocupen. Pero primero queríamos contarles un poco sobre los requisitos para la promoción, para la venta, pero también para la administración y el arriendo. O sea, sí vamos a hablar de administración, sino que vamos a hablar también de otros elementos como es obviamente la promoción de inmuebles. Entonces, cuando estamos hablando de arrendamiento, para los que nos acompañan de otros países, en Colombia tenemos un servicio que es muy bueno y que además
es creo que muy novedoso en Latinoamérica, porque no en todas partes tienen ese sistema de administrar el inmueble en arrendamiento, de tomar los inmuebles de los propietarios y buscar el arrendador y hacer toda la gestión. En otros países se hace mucho este sistema por el sistema de pólizas. En Colombia tenemos las inmobiliarias que tienen un servicio muy especial de administrar los inmuebles y hacer toda la gestión. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los requisitos para la administración y los requisitos para enajenar vivienda. Entonces, cuando estamos hablando de administración de inmuebles, de vivienda en Colombia, las personas tienen que tener una matrícula de arrendador de vivienda urbana, como todos saben, ¿cierto? Este es el primer requisito y esto se hace ante las secretarías de gobierno, o sea, que sí hay unas condiciones para arrendar, aunque algunos crean que eso es tan fácil, que es tomar por ahí teléfonos y ver quién está arrendando un inmueble y buscarle un cliente. Realmente sí hay un primer requisito en la administración, matrícula de arrendador de vivienda urbana, y con eso quedan bajo la vigilancia y control de las secretarías de gobierno. Los arrendatarios que no estén conformes, que ven que no se está cumpliendo con la normativa, que en este caso en vivienda es la ley 820, que regula en Colombia el arrendamiento, que les subieron más de lo que se podía, que les terminaron de manera irregular, pero si nos metemos a hablar de arrendamiento nos toca hacer otra charla, pero si ven que no se está cumpliendo con las condiciones, pueden acudir ante las secretarías de gobierno para resolver sus conflictos. O sea, si hay quien vigile, por lo menos en vivienda. En la administración de la inmobiliaria que tiene los inmuebles de comercio, pues todavía nos falta un poco de regulación o vigilancia, pero la verdad es que se presentan muchos menos conflictos porque tenemos un cliente mucho más especializado, que es el comerciante. Esto por lo de arrendamientos, o sea, sí hay un requisito, pero en comercialización de inmuebles no tenemos hoy en día un verdadero requisito, un registro, una certificación que tuvieran que sacar las personas que se dedican a la comercialización de inmuebles. Yo sé que ustedes que están aquí, que son los juiciosos, los que se capacitan, los que van a los congresos, los que toman este tipo de espacios para aprender, son los más interesados en que exista un certificado, un requisito que los diferencie de esos que simplemente, como están buscando una comisión y no invierten nada, pueden cobrar el 1 o el 0.5 porque les sirve. Pues es que es muy bueno porque como no invierto nada, pues eso es una muy buena comisión para mí. Entonces sabemos que ustedes, que sí son los que de verdad se educan y los que se forman y los que lo hacen de manera formal, son los que de verdad quisieran tener algún tipo de certificación o registro que los diferenciara y que dijera, ok, usted tiene la capacidad y el conocimiento para ser corredor. Lastimosamente eso hoy no lo tenemos. En eso está trabajando la federación para que podamos tener algún requisito que se le exija a las personas que en Colombia quieran comercializar inmuebles o asesorar, además, no es solo comercializar, es asesorar a la persona que tiene ese sueño de adquirir propiedad raíz. Entonces, en eso estamos trabajando y todavía no lo tenemos, pero sí tenemos un requisito que es el permiso de ventas, que este es para el constructor, no es para ese corredor, pero sí el constructor entonces va a tener que cumplir con unas condiciones para poder salir a ofrecer inmuebles, recibir dinero, cuando todavía de pronto no tengo esa unidad inmobiliaria que voy a vender. Tiene que tener licencia de construcción del lote, tiene que tener la titularidad del lote y existencia y representación legal, o pues llevar la cédula si es una persona natural, pero estos requisitos de la licencia me los puedo saltar si lo hago por el procedimiento de preventas. Es básicamente como los dos modelos que tenemos en Colombia. La preventa, entonces, por eso es que nos sirve la fiducia, porque pues va a poder recibir dinero, mirar si ese proyecto es viable, que a veces de pronto no lo es, y pues si es viable ahí sí entrar a cumplir con todas esas condiciones. Entonces es un modelo que le sirve y que le sirve al cliente, que va a tener seguro el dinero. En teoría es la función de la fiduciaria recibir el dinero y garantizar que se va a invertir bien. En teoría, porque no digamos que siempre funciona, pero miren qué importante entonces esa labor que tiene el constructor, el que ofrece la vivienda, porque realmente lo que está haciendo es, de alguna manera, determinando la confianza inversionista. Si los proyectos no son viables, pero yo devuelvo el dinero de manera correcta, o si definitivamente son viables, como suelen ser, no solamente estoy ofreciendo un proyecto, sino que estoy dándole esa tranquilidad a las personas que adquieren inmuebles y que tienen un feliz resultado en la inversión. Es la confianza inversionista. Entonces, pues hay una regulación, pero definitivamente en Colombia tenemos una confianza en la inversión inmobiliaria y lo vimos en pandemia, en donde la gente pues
a pesar de que de pronto abandonó sus inversiones en la bolsa o el Bitcoin bajando, la propiedad raíz sigue estable y pues eso está demostrado también en todas las condiciones que tenemos en Colombia para regular la construcción de vivienda sobre planos. Entonces, para seguir y para darle la palabra al famoso de este panel, yo quisiera que Rafael nos hablara un poco sobre las entidades encargadas de esa vigilancia y control de las personas que arriendan, que venden, que enajenan vivienda. Muy buenas tardes. Las famosas son ellas, son a las que todos miran. Bueno, realmente hay una pregunta que se hacen los propietarios, que se hacen ustedes mismos cuando tienen malas experiencias, y es, ¿quién regula las inmobiliarias? Esa yo creo que es una pregunta que a todos en la calle alguna vez le han hecho. ¿Quién los regula a ustedes? Es que a ustedes no los regula nadie. Y sí, sí nos regulan. Lo que pasa es que infortunadamente con el paso del tiempo hemos ido relegando el tema jurídico, lo hemos ido dejando de lado. Nos hemos dedicado de pronto a ser los mejores comerciales. Y no me dejan mentir ustedes. Y yo siempre le hago la pregunta a los gerentes: ¿cuántos comerciales tienen en su inmobiliaria versus cuántos abogados tiene? A veces la respuesta es 10 comerciales, un abogado externo y por ahí a usted que le escribo de vez en cuando necesito algo. Entonces, ¿qué pasa? El tema del servicio siempre tiene que ir más allá de un buen acompañamiento comercial. Yo siempre hago la misma analogía con las ventas de vehículos, que el asesor cuando uno va a comprar un carro lo llama por la mañana, por la tarde, por la noche, le manda correos electrónicos, pero después de que le entrega las llaves del carro, y uno, venga, ¿cómo es que se prendía? No, qué pena, es que eso ya es en otro departamento. No podemos caer en eso, tenemos que prestar un servicio integral. Y como lo decían tanto Ángela como María Alejandra, parte de ese servicio integral es poder integrar lo que yo he tratado de llamar como una especie de pirámide, buscar la pirámide perfecta entre lo comercial, lo humano y lo jurídico. Esos son los 3 puntos que debemos integrar para poder brindar un buen servicio. Entonces, ¿quiénes son los que nos regulan? Uno de los avances más grandes de la Ley 1480 del 2011, trasladarle la función jurisdiccional a la Superintendencia de Industria y Comercio. Tener ese canal que en algún momento fue más expedito quizá de lo que es ahora, pero existe. Y en materia de arriendos tenemos, digamos que eso funciona mejor en algunas regiones que en otras, pero tenemos el control que deberían hacer las alcaldías. Pero la vigilancia sí existe. Sí existen esas entidades que están diseñadas para hacer cumplir la ley. Pero si somos nosotros mismos los que desconocemos la norma, por eso es que le generamos a veces a las personas esa sensación de que nadie nos vigila, porque muchas veces el consejo de no cumplir la norma proviene de nosotros mismos y no por mala fe, a veces simplemente por el desconocimiento. Entonces, con base en todo este tema del servicio, hay unos elementos mínimos que deben informarse al consumidor inmobiliario justamente para poder tener esa integración y que no quedemos bien solamente porque somos buenas gentes, sino porque sabemos lo que hacemos y pues en este tema María Alejandra nos va a ilustrar. Bueno, muchas gracias, Rafa. Aquí les queríamos contar pues, aspectos ya básicos de la regulación que están incluidos dentro de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues ya les contaba Ángela que tenemos la Ley 1480 del 2011, que a grandes rasgos es el Estatuto del Consumidor que regula esas relaciones de consumo en Colombia y que está incluido ahí también las relaciones de consumo alrededor del sector inmobiliario, la compra y venta de vivienda, pero también el arriendo. Y pues dentro de esa compra y venta de vivienda, la reglamentación la vamos a encontrar en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. No se preocupen, esto no se pone aburrido, no me voy a poner a redactarles números de resoluciones, sino que les voy a decir 5 elementos básicos que nunca se les puede olvidar contarle a los compradores de vivienda. Les dije, ¿qué es el derecho de consumo? Decir lo que es y lo que toca, decir la verdad.
No le diga que tiene piscina climatizada si la piscina está helada. Básicamente es decirle la verdad al consumidor, lo que es y lo que toca. Lo que toca es, dígale por lo menos estos elementos en la compraventa de los bienes, de los inmuebles. Lo primero es que hay que decirle el área privada construida. ¿Por qué? Pues porque cuando él llega a la notaría y va a hacer la escritura del apartamento, no se encuentra el área total, no se encuentra 80 metros cuadrados, porque eso no es realmente lo que compra. Como diría por ahí el King Ruiz, un ilustre evaluador de nuestro gremio, ¿qué es el área privada construida? Lo que se trapea. Eso es lo que usted le tiene que contar, eso es lo que realmente adquiere, lo que puede trapear, porque lo otro no le va a quedar en la escritura. Entonces llega a la notaría y ¿qué siente? Que lo tumbaron, porque ahí decía grandísimo en la valla 80 metros cuadrados y en la escritura dice 72. Realmente esa era un área total que incluía muros, buitrones que no puede tumbar, que no son de él, son bienes comunes esenciales. Ojalá el escenario no se dañe antes de que yo termine. Son bienes comunes esenciales, no le pertenecen, no se los damos como el área que compra, sino que le informamos el área privada construida, elemento principal. Dígale los dos si quiere, a los constructores les gusta más el área total, porque pues el apartamento de 500 millones de 80 metros se vende más fácil que el de 72. Dígale en Areal 2 el área total y en Areal 6 el área privada construida, pero infórmesela, ¿cierto? Tenemos que decirle también las calidades de los parqueaderos, porque resulta que por ahí hay una modalidad en la que vendemos parqueaderos que son bienes comunes de uso exclusivo, o sea, no le estamos vendiendo un parqueadero, sino que le estamos otorgando un uso temporal. Bienes comunes de uso exclusivo, eso es una modalidad de la ley C75, nos toca otra conferencia para entrar en detalles, pero básicamente si el parqueadero se lo estamos vendiendo, si es un bien privado, tiene matrícula inmobiliaria. Si el parqueadero no tiene matrícula inmobiliaria, si no tiene escritura, ese parqueadero no es de él. Le estamos entregando un uso, no, que tranquilo, que eso queda en una escritura, en el reglamento de la propiedad horizontal, es que eso es una escritura. Señores, sean claros, eso es un bien común. Sí, tranquilo que el uso exclusivo le queda en la escritura y eso no se lo pueden quitar. Sí se lo puede quitar. La asamblea de copropietarios reunida con una mayoría calificada puede retirarle el uso exclusivo y volverlo de nuevo común. O sea que los 4, 5, 10 millones que pagó por el uso exclusivo, no importan, se los dio al constructor. No es oponible a los copropietarios, que son los únicos dueños de los bienes comunes. Así que le informamos, parqueadero, se lo estoy vendiendo, es privado, tiene escrituras y matrícula inmobiliaria, muy bien, es un parqueadero común y estás en el reglamento, oh señor, aquí le aclaro, usted, esto es baratico, son sino 4 millones, porque esto es un uso temporal, es exclusivo y no me preocupe que eso necesita mayoría calificada. Y Sandra me dirá si eso es fácil de conseguir, ¿no es cierto? Empezando menos. Entonces, la verdad es que sí va a tener ese parqueadero un ratico, pero le pueden retirar el uso. Tercer elemento que le tenemos que indicar es el estrato socioeconómico. Tenemos que decirle cuál es el estrato al momento en que le estoy vendiendo, porque si luego definen que ya eso está muy bonito y que cambia de estrato a estrato 6, no hay ningún problema. Ese será el estrato entonces del inmueble para ese momento. No incumplí la obligación de decir la verdad, porque en ese momento el estrato era 4. El cuarto elemento que siempre le tengo que informar es las zonas comunes. ¿Qué zonas comunes y en qué momento, con qué etapa se las voy a entregar? Si el señor compró en la primera torre por la cancha de squash, porque quiere que el hijo sea un profesional en squash, pero resulta que esa la entregan en la torre 12, que se va a tomar unos 5, 6 o 7 años en estar construida, es importante que sepa en qué momento puede esperar esa canchita de squash, ¿cierto? De nuevo, decisiones informadas, que la persona que va a adquirir el inmueble sea consciente de lo que está adquiriendo y de lo que puede esperar. Y por último, una cuota de administración estimada. Claro, es que es más fácil vender un inmueble con cuota de administración de 150.000 pesos que de 500, pero si estamos hablando de un edificio de 5 pisos, con 2 ascensores, con jacuzzi, sauna, estrato 6, los servicios públicos de estrato 6 lo que cuestan, y jardín zen, pues no va a costar 150.000 pesos, sino que se reúnen y con los elementos básicos de esa copropiedad le sale 800.000 pesos. Ojo que eso le genera responsabilidad al constructor, que dio una cuota de administración absurda y no aproximada. Esos son elementos esenciales. Como base, lo que tengo que informar. Y en general,
todo lo que de alguna manera influya en la toma de la decisión de compra. Todo lo que sea relevante para ese cliente es lo que le voy a tener que informar. Entonces, para seguir con este tema, yo le voy a dar la palabra a Ángela para que nos diga eso que ustedes van a contar, qué efectos tiene, qué responsabilidad les genera la información que están dando. Bueno, este es un aspecto que me gusta mucho hablarlo, sobre todo con las inmobiliarias. Nosotros acá tenemos en el Estatuto del Consumidor un tema muy importante que hace referencia a la información. Entonces, primero me remito a este tema para poder dar respuesta a esta pregunta, y es, en nuestro Estatuto del Consumidor nos indican que hay una información de tipo objetiva y otro tipo de información que es subjetiva. Entonces, en este orden, la subjetiva simplemente hace referencia a las percepciones personales que tenemos de un producto, bien o servicio. Es decir, si me gusta, pero es una opinión personal sobre un producto, bien o servicio. Al contrario, la información de tipo objetivo es toda la información que yo puedo verificar en el mundo real, si sí corresponde realmente a, digamos, fielmente a lo que yo estoy ofertando, publicitando. En este sentido, es muy importante esta diferenciación en la venta de nuestros productos, porque esa información objetiva que yo le estoy dando al consumidor va a ser la cual me pueda pedir garantía. Recordemos que el Estatuto del Consumidor tiene como objetivo principal es proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de esos derechos del consumidor. Esta norma, generalmente, en temas de información, lo que nos indica es una protección especial al consumidor, porque se asume muchas veces que hay una asimetría de información entre el productor, comercializador o proveedor de un bien o servicio frente al consumidor. ¿Y en qué consiste esa asimetría de información? La asimetría de información básicamente es el conocimiento que, por ejemplo, yo como una constructora, una inmobiliaria, puedo llegar a tener del producto porque yo soy el que estoy ofertando el producto versus el conocimiento que puede tener el consumidor. Este factor es imprescindible, importantísimo de tener en cuenta, porque por eso es lo que vamos a responder eventualmente en caso de que se ocasione algún problema. Entonces, pues digamos que eso lo tenemos que tener en cuenta. Adicionalmente de lo que nos comentaba María Alejandra, dentro de los requisitos de la información que le tenemos que brindar a un consumidor, se encuentra que tenemos que ser claros con el precio que le vamos a dar de un producto. El Estatuto nos indica. Adicionalmente, el tipo de garantías que ofrecemos de acuerdo al producto. Entonces, adicionalmente lo que mencionaba María Alejandra, se tienen que tener en cuenta esos dos factores adicionales respecto a la información. Esta información es muy importante porque adicionalmente nosotros en las inmobiliarias, con nuestros agentes, nosotros formamos, capacitamos para que se venda un producto. Muchas veces nosotros decimos, pero bueno, en fin, pues fue un agente de una información adicional, pero esa información no corresponde al servicio que yo efectivamente voy a prestar o al producto que yo voy a vender. La información, y eso nos lo indica la publicidad que se deriva de mi ejercicio como tal, ofertando los productos, es vinculante en cuanto sea información objetiva. Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque el día de mañana simplemente mi agente se compromete con algunas prebendas significativas, o que va a tener un inmueble, por ejemplo en las ventas, que el grosor del vidrio va a ser de tantos centímetros, antirruido, con piso de madera, etcétera, diferentes características, y luego simplemente el consumidor va y encuentra que no son las condiciones ni las calidades que fue comprando. Eso, digamos que lo que mencionaba María Alejandra, simplemente es atender a la realidad de lo que se está vendiendo, porque eventualmente esa publicidad tiene efecto vinculante, es decir, que si yo ya oferté en unas condiciones, las tengo que mantener. Y es muy importante en los proyectos inmobiliarios tener en cuenta esto por el tema de solidaridad en la responsabilidad, porque acá en el Estatuto del Consumidor básicamente lo que nos indican es que vamos a ser solidariamente responsables, comercializador, proveedor o productor, respecto a esas relaciones de consumo. En nuestros casos particulares y que se están tomando, pues ha habido una reincidencia, es simplemente yo soy una constructora,
pues yo como constructora conozco mi producto, qué materiales estoy utilizando, si lo estoy haciendo, si es el área privada, el área construida. Simplemente yo doy esa información, por ejemplo, a una comercializadora. Las comercializadoras pueden ser las inmobiliarias de los productos y aquí es muy importante tener cuidado con ello, porque si, por ejemplo, yo estoy promocionando un bien inmueble como inmobiliaria y ofrezco unas características, pero de pronto no las verifiqué y eventualmente resultan diferentes a lo que se le estaba ofertando y vendiendo efectivamente a un comprador, en este caso a un consumidor final, simplemente yo puedo responder solidariamente en esos perjuicios que se puedan derivar. Entonces eso lo tienen que tener con mucho cuidado. Muchas inmobiliarias tienen muchos portales, en los portales hacen carga de la información del inmueble y, digamos, he visto un par de oportunidades, área privada 100 metros, área total construida 100 metros. Eso, pues digamos que no corresponde a la realidad como nos estaba exponiendo María Alejandra, y eso les puede ocasionar una responsabilidad muy grande, multas. Entonces, pues digamos que lo que nosotros queremos hacer en este ejercicio, en este panel, es concientizar que ustedes hacen una labor muy importante y no solamente de simplemente publicar o publicitar unos inmuebles, sino que corresponda realmente a la realidad, porque eventualmente ustedes van a ser solidariamente responsables, a pesar de que no sean los promotores del proyecto, las inmobiliarias también pueden llegar a responder en estos casos, y pues por eso se hace tan importante que tengamos en cuenta la calidad del producto, las características del producto y fielmente transmitir esa información, porque como les comentaba, dentro del Estatuto del Consumidor, la protección al consumidor es la premisa fundamental que guía este estatuto y esta regulación en Colombia. De modo que si se genera una asimetría de información, la parte débil en este contrato siempre por lo general nos indica es el consumidor, que no tiene la información base que puede tener mi proveedor, comercializador del producto. Entonces, pues digamos que para responder esa pregunta, creo que me extendí de pronto un poco, pero básicamente es esa solidaridad que siempre va a haber entre esta cadena de productores, proveedores y comercializadores a la hora de promocionar y dar una información, la información objetiva. Les recuerdo, siempre va a ser vinculante y siempre va a ser verificable. Por eso, cuando nos hablan de información, en el Estatuto del Consumidor nos indican es que esta información tiene que ser veraz, oportuna, idónea, clara, expresa, precisamente porque el consumidor debe tener en cuenta todas las instrucciones o la hoja ruta para entender y decidir esa decisión de consumo y no ir por ejemplo, con publicidad engañosa, a vender un bien que no tiene correspondencia con esas características físicas, estructurales que estamos ofertando. Entonces, digamos que doy en este momento, vamos a ejemplificar cuáles son los errores más comunes que se cometen en la promoción y con esto me va, digamos que ayudar Rafa para que continúe. Listo. Bueno, como a veces cuando los abogados les decimos las cosas muy normativas, que afortunadamente como los tres ya tenemos experiencia en lo inmobiliario, ya no lo hacemos tan así como de pronto lo hacíamos antes. Entonces yo siempre digo, ¿cuál es el error más común de las inmobiliarias? Fácil para que se lo aprendan y nunca se les olvide, hacer el feo. Favores, excepciones y omisiones. Son los tres elementos que generan la gran mayoría de los problemas en materia de información. Porque es que yo sé que en la Constitución política está la buena fe, pero ¿por qué no validan y verifican, como lo mencionaban, generando ustedes responsabilidad directa por el afán de publicar un inmueble? Y obviamente me dirán, pero es que hay que creerle al propietario. ¿Sí? Pero muchas veces, que es una de las fallas principales, es en el área. Aparte, porque, como les digo, lamentablemente nuestra cultura nos ha enseñado a creer en cosas a veces imposibles, como la casa en el aire, pero
Si ustedes tienen un inmueble que es de 77 metros, ¿por qué lo aproximan a 80? Si el inmueble, además que los constructores tienen, yo no sé, yo creo que es como un fetiche numérico de que las áreas de los inmuebles sean cosas como, por ejemplo, 157.82, ¿sí? No lo aproximen de para arriba. Me dicen, es que la plataforma no nos deja poner decimales. Aproxímelo de para abajo, que por lo que dé de más no le van a cobrar a usted. Y en la descripción haga la indicación de cuál es el área. Ese es uno de los principales errores. Dos, que ya lo mencionaba María Alejandra, que aparte es uno de los elementos fundamentales, la estratificación, porque la estratificación es un factor decisivo para muchas personas que dicen, a mí me gusta vivir en estrato 3 cerca a estrato 4 por el tema de los servicios públicos. Entonces, cuando ustedes tienen la duda y dicen, no, pero ese edificio, ¿cómo va a ser 3? Eso es 4, sin haber validado la documentación. Y yo sé que ahorita que estamos en todo este tema digital, los estudios, mejor dicho, ya inclusive en Medellín tiene la notaría que se hace a través de firma electrónica, las transacciones, maravilloso. Pero infortunadamente hay documentos que hay que recaudar. Entonces, si no quieren molestar a su propietario, recáudenlos ustedes, pero validen cuál es el valor de la administración. No le crean al guarda de seguridad que de buena fe les contesta, porque de pronto él se confundió o tenía el valor anterior. Y en lo que respecta a la publicidad, a mí personalmente me encanta buscar y leer solamente por ver cómo ustedes explotan los defectos de los inmuebles. Pero ojo, porque cuando ustedes explotan los defectos de los inmuebles, pueden estar incurriendo en publicidad engañosa. Yo siempre les doy un ejemplo que a mí me causa gracia y es, ¿qué es un inmueble que está cerca a todo? ¿Qué es estar cerca a todo? Hay un portal en la puerta donde yo antes de cruzarla decido en qué parte de la ciudad quiero salir. Entonces, mucho cuidado, la publicidad, sobre todo en los temas objetivos, genera responsabilidad. Y en lo subjetivo puede generar un error involuntario en la decisión para la toma de un inmueble, bien sea en arriendo, o para la adquisición. Entonces no explotemos así las cosas. Como alguna vez leí que inmueble en zona tranquila y es porque era enfrente del cementerio. Entonces, claro, sí, yo sé que a ustedes les gusta explotar ese tipo de cosas, pero eso díganselo a la persona. Porque, por ejemplo, alguien como yo, con vista al cementerio, me levanto para ver dónde voy a terminar. Muy triste. Entonces, pues vamos a hacer un cierre, unas conclusiones. Entonces, María Alejandra. Se despertaron. Queríamos hacer unas pequeñas conclusiones sobre este tema que nos parece tan importante y luego darle paso a ustedes si tienen alguna pregunta en este asunto, que veo que de pronto sí. Pero no, yo simplemente quiero contarles una historia que me pasó ayer la estaba contando en estos días. Mi mamá vive en Urabá y ella me llama a las 11 de la mañana que le compré un tiquete para las 6:30 para ir a Medellín. Entonces le compré el tiquete y le dije, ojo mami, que es a las 5:30, no a las 6:30. Y cuando llegó me dijo, imagínate que yo no te entendí, yo pensaba que eran las 6:30, yo iba llegando y me llamaron y me dicen, doña Carmen, ¿usted dónde está? ¿Usted se iba a volar? La llamaron de la aerolínea. Esto que les estoy contando es en serio, no me lo inventé para la presentación. Y dice, ¿cómo así? No, yo ya voy llegando. ¿Le doy 5 minutos o cierro el vuelo? Mi mamá, no, ya llego. Pues llegó, la esperaron y se subió. Increíble, ¿no? EasyFly, una aerolínea chiquitica. Obviamente eso pues Avianca no lo puede hacer, pero seguramente si pudiera de pronto en la aplicación implementar mecanismos para que con tecnología nos diera más información y nos apareciera una notificación en donde dice que ya está abordando, para uno saber, ¿cierto? Sería chévere. ¿Esto qué tiene que ver? Simplemente que creo que hoy en día tenemos muchos mecanismos para dar información a las personas.
¿cierto? Hoy tenemos la tecnología y la tecnología no debería ser un recurso que nos reemplace, sino un recurso que nos ayude a hacer cada vez mejor las cosas, ¿cierto? Ya de pronto pues no vamos a poder tener ese nivel de información que tienen en EasyFly en apartado con los clientes de llamar a doña Carmen a preguntarle si sí va a volar, pero sí podemos tener estrategias, aplicaciones que nos ayuden a verificar y sobre todo, lo que tenemos que tener presente es que todo lo que digamos ya tuvimos la forma de ver que era cierto. A mí por ahí en clase un estudiante me decía, profe, pero es que yo ¿cómo voy a hacer para visitar todos los inmuebles que recibo en la inmobiliaria? Si usted no tiene cómo visitar todos los inmuebles que recibe, está recibiendo más inmuebles de los que puede atender y de los que puede gestionar. Le toca o conseguir más asesores para ir y visitar cada inmueble y verificar la información que va a publicar en su página, o recibir menos inmuebles si lo quiere seguir haciendo solito, ¿cierto? Entonces estamos en la era de la desintermediación, eso es verdad, ¿cierto? La desintermediación significa que hoy en día muchas aplicaciones pueden hacer muchas cosas, y en el sector inmobiliario la desintermediación significa que hoy en día no podemos ser simples intermediarios como nos dice el Código de Comercio. No puede ser como allá nos dicen que somos un simple puente conductor que acerca una parte que compra y otra que vende, que solamente les contamos quién está vendiendo y quién está comprando. Si eso es lo único que ustedes hacen, ya hay aplicaciones que los reemplazan. Ya está Metro Cuadrado, Finca Raíz, Mercado Libre, todas esas le pueden decir al cliente dónde se están vendiendo inmuebles. Eso no es lo que importa en la labor que ustedes hacen. Lo que importa en la labor que ustedes hacen es el conocimiento que tienen, ¿cierto? Y el conocimiento, pues lo valora una persona que puede confiar en mí. El conocimiento lo que da es confianza, y la confianza se pierde si el cliente ve que yo no le estoy diciendo la verdad. De eso se trata el consumo inmobiliario, de decirle al cliente la verdad, no es más. Es básicamente, entonces esa es la invitación que yo les quiero hacer, es tener claro cuál es la labor tan importante que ustedes hacen de conseguirle a la gente vivienda en un país donde la gente piensa que tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Así que esa es mi invitación, digan la verdad, cuenten todo, ya les contamos ahí más o menos qué información tienen que decir, y utilicen la tecnología para hacer cada vez mejor las cosas. Angie. No, pues en este momento no sé si alguna persona del público tenga alguna pregunta que les podamos ayudar para mejorar cualquier cosa. No sé si alguien tenga una pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? No sé quién me ayuda. ¿Dónde está para pasarle el micrófono? Sí, para pasarle el micrófono. Pero eso está sirviendo. Si quieres, pásale. Ah, ¿ya estaba sirviendo? Sí. Referente a los, buenas tardes. Referente a los proyectos, cuando tú dices que en el Estatuto del Consumidor tienen que darse un valor aproximado de administración y los constructores no se atreven a darlo porque precisamente dicen que se comprometen mucho, esa es una, ¿cómo se puede manejar eso y cómo nos podemos blindar nosotros? Y la segunda, muy parecida, es referente a los acabados. Los acabados, precisamente para no comprometerse con los acabados, también son muy lapsos. ¿Cómo nos recomiendas que podamos manejar esta situación? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, lo de la cuota de administración aproximada es una obligación. Dentro de esa circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el apartado que habla del consumidor de vivienda, están esos elementos que yo no puedo dejar de informar, y uno es cuota de administración y nos da una palabrita, estimada, es como lo trae la norma. Cuando habla de cuota de administración estimada, me voy a parar. Cuando habla de cuota de administración estimada, lo que nos está diciendo, lo que le está diciendo al constructor es: tenga elementos de donde usted saca esa cuota aproximada, ¿cierto? No se la saque de un sombrero porque 150.000 suena más chévere y es más comercial. No, usted hace incluso hay unos índices, creo que es del DANE, que nos dice por metro cuadrado, de acuerdo a la estratificación socioeconómica, cuál es el valor aproximado de la cuota de administración. Entonces podemos tomar estos índices que nos van a ayudar, o puedo también valerme de
de hacer esas cotizaciones. ¿Cuánto vale la seguridad anual? Porque es que finalmente la cuota de administración es un valor exacto, no es un valor que se saca del sombrero. La ley 675 nos dice, es el presupuesto anual dividido de acuerdo a los coeficientes, y ya tenemos el número de propiedades, ya tenemos los coeficientes de cada uno de esos bienes privados, y con eso vamos a saber, de acuerdo a lo que cuesta sostener esa copropiedad con los elementos básicos. Yo no tengo que ponerle 5 ronderos, no tengo que ponerle 40 personas de aseo para que esté preciosa, yo tengo que ponerle lo básico, ¿cierto? Si estoy hablando de una portería 24 horas, pues debo tener la seguridad que implica esa portería 24 horas, de acuerdo a la estratificación, los servicios públicos que también tienen unos valores específicos, y lo que tengo que dar es esa estimación de acuerdo a las condiciones y elementos básicos que tiene el proyecto en la manera o con los componentes con los que lo estoy ofreciendo. Es básicamente eso, y eso nos lo da, la clave es esa palabrita de estimada, estimarlo de acuerdo a esas realidades, porque el presupuesto es eso, ¿cierto? O mejor, la cuota de administración es eso, presupuesto anual dividido de acuerdo a los coeficientes de cada una de las unidades privadas. Esa era la primera, y la segunda era acabados. ¿Alguno quiere contestarle a acabados? Yo quisiera adicionar algo a lo que expuso María Alejandra con respecto a la cuota de administración, y adicionalmente yo haría una anotación específica respecto a que esa será fijada por el máximo órgano social de la copropiedad, es decir, la Asamblea General de Copropietarios. Eso le adicionaría porque puede variar, como lo mencionaba María Alejandra. Es un estimado, pero adicionalmente para salvaguardar o blindarse también que está supeditada a un régimen. Ese régimen especial es el régimen de propiedad horizontal. Entonces, digamos que a esa anotación lo acompañaría de eso. Y respecto a los acabados, digamos que seguimos en el mismo orden. Es informar al consumidor qué tipo de acabado se le va a entregar, si son flexibles o no, qué podrá reemplazarse o qué no se podrá reemplazar y por qué materiales eventualmente, pero es considerar todas las posibilidades que pueden haber y ser lo más claro oportuno. Es decir, por ejemplo, si teníamos una especificación dentro de un acabado y ese acabado ya no lo podemos traer porque no hay una importación, si es de importación, etcétera, se le debe informar al consumidor de manera inmediata, y la condición, porque digamos que nosotros tenemos ciertos eximentes de responsabilidad. Dentro de los eximentes de responsabilidades, que por ejemplo el caso fortuito, fuerza mayor, si ya el producto no existe, pues eso te lo tengo que poner en conocimiento al consumidor, pero se lo tengo que informar. Esa es la parte más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, porque en todos los contratos, todas las relaciones negociables, es posible que hayan modificaciones, pues, y se presenten situaciones sobrevinientes dentro de la ejecución de un contrato, pero esta debe ser informada y debe ser justificada. Eso es, digamos, que la recomendación que yo haría respecto a los acabados, ser muy claros en lo que se está generando, porque lo que tenemos y los problemas que reinciden, o sea, y que podemos notar, digamos, en el sector inmobiliario, es yo estoy ofertando un producto, pero realmente no estoy entregando ese producto como lo estoy ofertando. Es muy sencillo, pero este ejemplo pasa mucho respecto a los vidrios. No, es que tenía que tener un espesor de 7 centímetros, se lo doy de 5. Ahí ya está diciendo, me estaba dando una información, y eso, recordemos, es mi decisión de consumo. Yo compré esa propiedad porque tenía estas características, me lo vendía con estos usos y ya no los tiene. Lo importante es que nosotros informemos siempre al consumidor de las posibilidades que pueden ocurrir, porque sí pueden ocurrir cosas que al inicio del proyecto, de lo que se estaba presupuestando, pues ya simplemente no se pueda dar, pero lo importante es que se le informe. Por eso, dentro de las características de la información, es que debe ser oportuna, es decir, en el momento que ocurre, para evitar posibles inconvenientes o responsabilidades que se le puedan generar, digamos, a los promotores de proyectos inmobiliarios. Buenas tardes. Una pregunta, María Alejandra. La última. En los casos de los proyectos por etapas, que normalmente uno como constructor puede colocar toda la promoción, en la primera va la piscina, en la segunda va la cancha, en la tercera va el gimnasio, ¿cómo se manejaría esa responsabilidad
en momentos en que a veces esas etapas se dilatan en el tiempo y he conocido proyectos que hacen la primera y no llegan a la tercera. ¿Qué experiencia o qué nos pueden comentar acerca de eso? Bueno, los proyectos por etapas son complejos y en este momento de escasez de ciertos materiales se han vuelto todavía más difíciles, porque aquello que yo le prometo desde un momento inicial probablemente no se lo voy a poder cumplir. Pero la respuesta ahí es muy sencilla y lo manifestó Ángela, es la oportunidad de la información. En materia de construcción, nada es inamovible, salvo que así usted lo haya señalado. ¿Por qué? Y yo creo si aquí hay arquitectos, lo saben, y a mí me lo dicen cada rato, tan bonito que me había quedado a mí el diseño de la preventa y después agarró el plano el ingeniero estructural y me atravesó una columna por la mitad de la sala, porque si no se caía el edificio. Entonces el tema no es de que las cosas a las que se comprometen sean inamovibles. El tema, y que con esto cierro y que para mí es la conclusión más importante y lo que siempre hablamos con María Alejandra, con Ángela y en Fede Lonjas, y es que debemos darle valor a los aspectos contractuales en las negociaciones inmobiliarias, bien sean de venta, bien sean de arriendo, bien sea de administración para efectos del mandato, porque infortunadamente con el tiempo hemos ido dejando de lado, se puso bravo el del apartamento enfrente del cementerio. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos que volver a darle esa relevancia que tenía antes, sobre todo porque nosotros tenemos en cada cliente un potencial, no voy a decir que un potencial enemigo, pero un potencial contradictor gracias a esto, porque es que tienen aquí la información, acá está. Solamente es poner en Google, mi constructor cambió el tipo de piso y ahí le sale el formato de la reclamación. Todo se reduce a darle el valor que corresponde, revisar los contratos. Muchos dicen, es que no somos abogados. Hombre, yo siempre digo esto y claro, la parte comercial es importantísima, pero nosotros, todo lo que ofrecemos en venta, en arriendo y demás, ¿dónde nace? Más allá de la ilusión de donde voy a crecer con mi familia o donde voy a emprender, nace de una relación contractual que tiene que estar debidamente estructurada. Muchas gracias.